regarding the 2015 statement regarding vaccinations. We worked diligently to try to understand what had happened. Statement that was about vaccinations issued back in April of 2015 did not represent what was actually voted. I'll read it to you. The Seventh-day Adventist Church places strong emphasis on health and well-being. As such, we encourage responsible immunization, vaccination, and have no religious or faith-based reason not to encourage our adherents to responsibly participate in protective and preventive immunization programs. We value the health and safety of the population, which includes the maintenance of what is known as herd immunity. Y esto, además, esta idea, digamos, del Estado como representación del maligno, donde más explícitamente queda claro, es en el Evangelio de San Lucas. Voy a leer la cita, digamos, capítulo 4, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo está frente a las tres tentaciones que le propone el maligno. Y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, el ser humano siempre es mentiroso y tú siempre dices la verdad. Ayúdanos, Padre amado, a creerte siempre a ti. Y no como Eva, que prefirió creerle a Satanás. Pero tú eres siempre verdadero y tu palabra es la verdad. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, es tremendo esto que estamos viendo. El líder supremo de la iglesia adventista, llamado Ted Wilson, ha dicho que había un error en su página web con respecto al bautismo negro y que eso fue escrito en el 2015, donde la iglesia adventista oficialmente recomendaba a todos sus miembros para que se pusieran el bautismo negro en base a la ciencia. Y bueno, consecuentemente con eso, pues ya sabemos que el 90% de los adventistas tienen el 666. Estamos en el 2025, pues ya sabemos todos qué fue lo que ocurrió. Pero hay cosas curiosas en lo que dice este líder supremo adventista, porque él primero está corrigiendo un pequeño errorcillo en su escrito del 2015 en su página web, en donde él dice que su recomendación en el 2015 estaba basada en los escritos de la ciencia y ahora hace una pequeña corrección cambiando unas pequeñas palabras diciendo que estaba basada en información de la ciencia. Es decir, es algo que no tiene como que mucha importancia. Pero lo curioso de esto es que lo que sí tiene importancia es que la iglesia adventista promovió desde el 2015 la imposición del 666. Yo pregunto una cosa,
como pepinos esta gente desde el 2015 sabían lo que ocurriría en el 2020. Bastante bizarro, ¿verdad, hermanos? Porque imaginémonos 5 años de anticipación y ellos ya habían puesto en su página en el 2015 que las personas podían y debían recibir el bautismo negro. Un momentico, si esto luego vino a ocurrir en el 2020. Es bastante curioso, hermanos. Y bueno, el segundo punto que es bastante curioso es que la mayoría de adventistas ya tienen el 666 y sin embargo, este líder supremo dice que, se equivocó en ciertas palabrillas de su escrito en el 2015. Él cometió un error, pero no pasa nada. Después de todo, ¿qué importancia tiene que el 90% de sus fieles hayan recibido ya el 666? Muchos han muerto a causa de eso. Muchos han quedado parapléjicos. Muchos tendrán cánceres y tumores. Muchos morirán repentinamente de un infarto al corazón, como continúa ocurriendo con muchos jóvenes, de lo que oímos escuchar día a día, inclusive 5 años después de esto que ha ocurrido. Todavía seguimos viendo en las noticias jóvenes de 30 años cayendo fulminados por un infarto. Cosas que jamás se habían visto. Plop, hermanos. Leamos en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pues ya vemos que hay una maldición cuando tú cumples esos 2 requisitos que está estableciendo Jehová. El primero, poner confianza en el hombre, pero para apartarse de la ley de Jehová. ¿Ok? Entonces no es simplemente como que no voy a confiar en nadie, como algunos dicen. Por ahí el presidente Nayib Bukele trataba como de hacerle el quite a este versículo tan potente, diciendo, entonces no podemos confiar en nadie y entonces la sociedad no puede existir. Pues no es así. Claro que podemos confiar en personas, en hombres o mujeres que te llevan a guardar la ley de Dios. Pues en eso sí podemos confiar. Ahí no hay mentira y tampoco te están diciendo que apartes tu corazón de Jehová. Pero todos aquellos que vienen a decirnos mentiras o que vienen a hacernos apartar nuestro corazón de Jehová, nosotros sabemos que son mentirosos. Todos los que por doctrina enseñan a violar la ley de Dios, todos los que por sus obras, aunque guardan silencio, pero en sus obras, en su día a día, violan la ley de Dios y esto lo muestran públicamente. Es decir, que ellos teniendo conocimiento claro de que sus actos son una violación de la ley de Dios y esos actos son públicos. Por ejemplo, cuando hay pastores que públicamente violan el día de reposo, aunque públicamente no digan que el día de reposo no es en sábado, sino que es en otro día. Sin embargo, con sus actos lo dicen porque públicamente lo violan. Esos son varones que están malditos y que aquellos que confían en ellos pues están poniendo carne por su brazo y luego sus actos los llevan a apartarse de Jehová. Entonces no pongas tu confianza en hombres, en pastores o en curas que te inducen a violar la ley de Dios, porque todos son mentirosos y todos están malditos, según lo que dice Dios, no lo que digo yo. Y ahora, yo pregunto, muéstrame dónde dice en la Biblia palabras como inmunidad de rebaño, o dónde dice en la Biblia que la genética de los animales es la misma de los humanos y que yo puedo ponerme plasma de vaca en mi cuerpo porque somos lo mismo, somos todos especies animales. Plop. ¿Es esta la ciencia, hermanos? Esto es una locura. Es como lo dice la Biblia. Esto es brujería. No es obvio, hermanos. Y al contrario, la Biblia condena estas cosas que están ocurriendo hoy en nombre de la ciencia. Y todas estas personas en altos poderes que se llenan la boca hablando de ciencia, cuando aquí no hay ninguna ciencia. Aquí lo que hay es brujería.
¿ok? Y Dios específicamente condena el cruce de especies, hablando de animales contra otros animales. Pues tú no puedes tomar una vaca y tratarla de cruzar con un perro a ver qué sale, ¿verdad? Es algo bastante bizarro. Todavía mucho menos si lo quieres hacer en un laboratorio. Quieres tomar el ADN de un perro y ponerlo en el ovario de una vaca o en el óvulo de una vaca. Son cosas bastante bizarras que están condenadas por Dios. Es bien bizarro, ¿verdad, hermanos? Todavía es mucho más bizarro que tomes animales y los cruces con seres humanos. Leamos lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, alguien dirá, no, sí, Cusatón, mira, Dios no permite ese cruce entre especies de animales. Pero entonces si lo permite entre humanos y animales, no tiene lógica, ¿verdad, hermanos? Aun y si tú creyeras que el ser humano es una especie, pues entonces tampoco permitiría Dios el cruce entre animales y humanos. Es bestialismo. Y nosotros hemos visto ya en videos pasados que los animales sí son especies, pero los seres humanos no son especies. Entonces todavía es mucho más grave el concepto de mezclar un animal con un ser humano. Porque el animal no fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que fue el ser humano el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que si Dios no permite el cruce entre especies, es decir, entre un perro y una vaca, mucho menos permite el cruce entre especies y humanos, que no son especies, porque es algo totalmente bizarro, ¿verdad, hermanos? Pues a la luz de cualquiera es bastante extraño que te pongan en tu cuerpo plasma de pollo. Un momento, ¿qué pasa aquí? Oh, es que es la ciencia. Vete para otro lado con tu cuento de la ciencia. ¿Qué crees, que todo el mundo iba a seguir tu bizarro plan inmundo de contaminar el templo de Dios? Pues no. No, siempre va a haber alguien que te va a decir que lo que haces no es correcto, ¿sabes? Y aquí tenemos a Dios y a sus 144,000 diciéndote, eso es bestialismo in vitro, el cual ocurre cuando no es que tú estés comiendo la carne, porque como inclusive dijeron algunos líderes adventistas, pues, ¿qué pasa cuando tú comes carne de animal? ¿Acaso eso es bestialismo? Por supuesto que no. Estás tomando la carne y la estás poniendo en tu estómago y los jugos gástricos destruyen la carne. Es decir, que todo eso queda totalmente destruido y convertido en desechos. Otra cosa muy distinta es cuando el plasma del animal es inyectado en el plasma humano y ese plasma animal sigue flotando en tu cuerpo por no se sabe cuánto tiempo y no es expulsado de tu cuerpo. Entonces ahí tenemos al bestialismo in vitro. Es y sigue siendo bestialismo, aunque no ocurre a nivel genital, pero ocurre a nivel de laboratorio. Ocurre cuando toman una inyección con plasma de pollo y te la meten en tu torrente sanguíneo. Es bestialismo in vitro. Es repugnante, ¿verdad, hermanos? Y nosotros no vamos a olvidar lo que ocurrió en el 2020. No lo vamos a olvidar, ¿ok? Y vamos a seguir hablando de eso, por supuesto. Y sabemos que pronto nos van a bloquear y nos impedirán hablar de esto, porque el asunto toma una gravedad todavía mucho más impresionante, porque ya no estamos ante un errorcillo que puede cometer cualquier ser humano. Mira al tontín, se ha puesto plasma de pollo en su torrente sanguíneo. Mira al tontín. Pues no, ya no es solamente una tontada, no, ahora estamos hablando del 666, ¿verdad, hermanos? Ahora es una cuestión grave, porque quienes han recibido esa vacuna han recibido la muerte eterna y su único destino es ser lanzados al lago de fuego. Pues es algo bastante grave, es algo bastante serio el saber que tú ya no tienes redención porque has despreciado el señorío. Es realmente terrible, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos nosotros
dejar eso atrás, olvidarnos de lo que ocurrió. Sobre todo cuando ciertos poderes en el mundo siguen insistiendo en que la forma de lograr una salud en la humanidad es mezclando o cruzando las especies con los seres humanos. Es la única forma. Y sabemos que detrás de todo hay un darwinismo social, porque es la visión a través de la cual el ser humano es un animal, es un simio. Y de acuerdo con eso, pues ¿qué problema hay de mezclar el plasma de un simio con otro simio, verdad? Como inclusive ocurrió con una vacuna con la que luego muchos terminaron recibiendo el virus SB40. Sin embargo, todavía se insiste en esto. Así que el 666 sigue vivo. El 666 no ha muerto y continuará vivo hasta el fin de los tiempos, hermanos, hasta que Dios declare el fin del tiempo de gracia, de lo cual nosotros somos hoy testigos. Veníamos hablando de algo que no es predicado en ninguna religión, ni en la religión evangélica, ni católica, ni testigos de Jehová, ni ninguna. Es este concepto en el cual Dios le pone fin al tiempo de gracia para toda la humanidad, mientras la humanidad sigue aquí como si nada, comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo. Y nosotros veníamos advirtiendo de esto desde el 2015 también, que viene el fin del tiempo de gracia. Sin embargo, ya vemos, gracias a Dios, que no ocurrió así nada más para toda la humanidad, sino que viene en varias tandas, como hemos ya estudiado, en 3 tandas, que son el número, el nombre y la marca de la bestia. Y en este caso, muchos ya recibieron el número. Quienes han recibido el número han quedado por fuera de la gracia de Dios. Para ellos ha llegado el fin de la gracia. Están despojados ya de recibir la salvación eterna porque han despreciado el señorío al recibir plasma de animal en un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que por supuesto no puede recibir en su cuerpo plasma de animal, y que ya no es un errorcillo como pudo haber sido hace 10 años atrás, donde las personas eran ignorantes de esto, pero ahora es el sello del demonio, el 666. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Cuando para los líderes religiosos que son mentirosos, para ellos todo es válido en nombre de la ciencia. Sin embargo, la ciencia es una loca que no sabe de ética ni de moral. Todos sus avances son declarados inmaculados por las universidades pontificias, mientras que todas sus desgracias están a la vista de todo el mundo. Cada día el ser humano está más enfermo, las clínicas y hospitales no dan abasto con tanto enfermo, los sistemas de salud colapsan y no alcanza el dinero para pagar tanto tratamiento costoso. Pero por supuesto que la culpa no es de la inmaculada ciencia, ¿verdad? La culpa es de esos 144,000 locos que no aceptan el cruce genético entre humanos y animales. Esos son los culpables del colapso del sistema médico. No es la ciencia que es brujería, porque la ciencia es bella. No, para nada. La ciencia nos muestra cómo sacan o cómo crean ovejas de 2 cabezas, pollos con 4 patas. Qué hermosa es la ciencia, ¿verdad, hermanos? Donde me dejas a bebés autistas. Como ahora tenemos a un nuevo ser humano, un ser humano que lo llamamos autista, que inclusive funciona en la sociedad y que a veces parece una persona normal, pero que tiene un déficit, que no puede discernir ciertas cosas y que, según Bill Gates, son personas despojadas de la capacidad de hacer conexión con Dios. Es bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Hay una gran población de millones de personas autistas. No es una enfermedad, es un nuevo ser humano que no tiene las mismas capacidades cognitivas que un ser humano normal. Sin embargo, creo que hoy en día todos tenemos un poquito de autistas, pero gracias a Dios que aún podemos hacer conexión con nuestro Padre eterno, porque todos hemos venido siendo golpeados
por este ataque químico de la gran ramera, y lo que la palabra llama farmaqueia. Leamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Notemos esto, hermanos, que la gran ramera engaña a todas las naciones. Uno pudiera también traducir que engaña a todos los gentiles, o también pudiera uno decir que engaña a todos los moradores de la tierra. Es una hechicería que hoy conocemos como ciencia, porque así es el ser humano. Miremos la locura del ser humano. En la Edad Media, la Iglesia Católica persiguió a verdaderos cristianos, llamándolos falsamente hechiceros y brujos, cuando en realidad eran personas que no obedecían los dogmas del Papa. Y hoy la Iglesia Católica, a través de sus universidades pontificias, busca imponer su hechicería y su brujería en todos los moradores de la tierra, y a los que no la reciban los llama conspiranoicos y anticiencia. Porque ahora la brujería y la hechicería es la ciencia. ¿No es curioso, hermanos? Es decir, uno se queda impresionado cómo la maldad puede disfrazarse de mil formas y sigue siendo maldad. Es de locos. Ahora, de nuevo, no olvidemos que la palabra hechicería que leemos en ese versículo es la palabra griega farmaqueia, que es la palabra que hoy conocemos como farmacia. Bastante extraño y bizarro, ¿verdad? Que hoy tenemos a millones y millones de personas adictas a la farmaqueia, que piensan que pueden sanarse con la farmaqueia, pero que nunca se sanan y que finalmente terminan muriendo, porque esa sanidad que adquieren es por corto tiempo. La realidad es que su vida fue reducida y ellos pensaron que se sanaban cuando en realidad estaban acortando su tiempo de vida. Pero miremos también esto, hermanos, que los grandes mercaderes de la tierra se han enriquecido de la mano de la gran ramera de Roma, y es porque ellos son los que poseen las grandes empresas farmacéuticas, las que distribuyen esta farmaqueia de la gran ramera, la cual es producida o fabricada en las universidades pontificias del Vaticano. ¿No es impresionante? Luego, el líder adventista supremo que cometió el error en su página web es reemplazado y en su lugar escogen a otro señor, quien en su presentación tiene cuidado de mencionar que para ese momento exacto en el que él está haciendo este saludo como nuevo líder supremo adventista, justo está cumpliendo 33 años de casado con su esposa. Siempre ha estado conmigo durante 33 años. A veces necesito disculpas, pero durante 33 años nos mudamos juntos a diferentes lugares. Sufrimos juntos y celebramos juntos. Como sabemos, el número 33 es un mensaje masónico secreto y hace referencia a la masonería eclesiástica, una secta secreta que funciona a través del Vaticano, por medio de la cual Roma controla a pastores evangélicos que se hacen pasar por pastorcillos mentirosos, pero que en realidad son sacerdotes católicos, cuyo trabajo es introducir herejías destructoras en el protestantismo hasta que lo logren convertir en catolicismo. Como en este caso podemos ver que el 90% de los adventistas ya tienen el 666 y se suponía que eran ellos los llamados a advertirle al mundo sobre la marca, el número y el nombre de la bestia, ¿verdad? Porque de alguna manera no se puede negar que ellos también tenían
este conocimiento, en parte les fue advertido de cierta manera, aunque para ellos tanto el número, el nombre y la marca de la bestia era el domingo. Sin embargo, pues ellos tenían también las herramientas para darse cuenta cuando de repente viniera un decreto global impuesto por Roma a través de Estados Unidos, pues ellos podían sospechar de que estaban ante el 666. Sin embargo, pues ya vemos que muchos obedecieron a su líder masónico supremo. Plop. Hablando del número 33, todas estas cosas son muy curiosas. Yo no me las puedo inventar, pero los que han seguido mi canal ven cómo este número se repite en ciertos aspectos de la sociedad o con relación a personas muy pero muy importantes. Recordemos, por ejemplo, la película Terminator 2, donde el actor que hacía de robot, Arnold Schwarzenegger, quien luego también resultó pertenecer a la masonería eclesiástica, pues él en esa película Terminator 2 habla de que las máquinas tomarían conciencia en algún momento en el futuro, que según él sería en el año 1997, según la película, y que, bueno, eso es como lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, ¿verdad? Porque tú vas y hablas con ChatGPT y parece que hablaras con un ser humano, parece que te entendiera, inclusive si tú cometes errores de escritura, pareciera entenderte lo que tú pretendes preguntarle, y es como si hablaras casi como con un ser humano. Y en la película Terminator 2 a esta red de computadores con inteligencia artificial se le llama Skynet, y es bastante curioso porque es lo que este robot describe que ocurriría en el futuro, que en el mundo entero se desplegaría una red de computadores con inteligencia artificial que de un momento a otro tomarían conciencia propia. Algo que básicamente tú puedes ver desde ya, inclusive en ChatGPT. Él muchas veces te sugiere algo sin tú preguntárselo, te dice: ¿deseas que haga esto o haga esto otro? ¿Deseas que te haga una presentación sobre esto? Y uno pudiera esperar que si él quisiera, él pudiera seguir hablando y hablando porque parece que tuviera conciencia propia. Entonces, Arnold Schwarzenegger, en su papel de robot, dice que luego se desata el juicio final, que es cuando estos robots con inteligencia artificial empiezan a disparar misiles de una nación a otra y se forma el Armagedón, o lo que en español conocemos como juicio final. Pero lo curioso de todo es que Terminator 2 fue lanzada también en el año 1991. Ahora, si tú tomas el año en el que este robot decía que se desataría el juicio final, que es el año 1997, y le sumas 33 años de la masonería eclesiástica, eso nos lleva al 2030, que curiosamente es el año en el cual, según la ONU, el mundo como lo conocemos va a llegar a su fin, a menos de que todos nos convirtamos en una gran reducción guaraní comunista, en donde los alimentos deberán ser racionados, los combustibles fósiles ya no existirán, en donde serás feliz y no tendrás nada, y en donde la única manera de desplazarte será a través de rentar un auto compartido a través de la aplicación InDrive. Y básicamente eso, además de otros 17 puntos tiránicos en donde la ONU pretende regular cada punto específico de la vida del ser humano, inclusive calculando tu huella de carbono y otorgándote créditos de carbono para que tú pues puedas operar en la sociedad hasta el punto en que tengas créditos de carbono, y si se te acaban, pues te toca sentarte debajo de un palo a esperar que te den más créditos de carbono. Entonces es curioso que estemos de vuelta a este año 2030, sobre todo cuando nosotros ya hemos estudiado varias veces que el año 2031 nos muestra la segunda venida de Jesús, y que puede ser antes, porque básicamente también sabemos que se acortarán los días. Entonces es bastante curioso que se diga que
para ese periodo los robots tomarán mayor claridad sobre su inteligencia y que tomarán conciencia, sobre todo porque también la película Terminator 2 fue lanzada en el año 1991. De nuevo, si le sumamos 33 años a esa fecha, eso nos da 2024. ¿Por qué es importante el año 2024? Porque curiosamente es en ese año cuando empezó a operar la inteligencia artificial. Todos fuimos testigos de eso cuando se hizo el anuncio en el año 2024 y empezamos a ver un poco de ChatGPT, pero todavía muy incipiente, y ya en el año 2025 realmente vemos que esto es real. Ya una persona del común puede hacer videos imitando el cuerpo y la voz de otra persona que no está en ese video de forma física. Es algo realmente impresionante. Uno puede darse cuenta que esta inteligencia artificial tiene un poder que va a traer muchas situaciones difíciles en la sociedad, muchos retos, y que sabemos que la sociedad como la conocemos va a cambiar muy pronto para siempre, precisamente debido al problema de la inteligencia artificial, donde uno de esos problemas que trae este robot que toma conciencia es que puede imitar a cualquier ser humano, como también lo vimos en la película Terminator 2, de cómo Arnold Schwarzenegger imitaba la voz de una mujer con el objetivo de poder encontrarla llamando a sus familiares y haciéndose pasar por ella. Entonces es claro que cuando este robot de inteligencia artificial empieza a imitar la voz de políticos, de gobernantes, de pastores, de curas, pues aquí vamos a estar en una terrible confusión, no sabiendo si lo que dijo esa persona es real o no es real, o tal vez hayan personas que se aprovechen de eso y digan cosas y luego digan que nunca dijeron lo que dijeron y que fue la inteligencia artificial la que lo dijo, y de esa forma puedan excusarse de tener cualquier participación en algún delito. Entonces realmente uno puede darse cuenta que este mundo está por cambiar de una forma rotunda, y vemos que en parte esta película Terminator 2 tenía un conocimiento bastante claro del futuro, que uno se pregunta, pero ¿cómo sabían, verdad, hermanos? Lo mismo con este señor líder supremo de la iglesia adventista en el 2015. ¿Cómo podía saber él lo que estaba por ocurrir en el 2020? Bastante curioso, hermanos. Ahora no olvidemos que si en el 2020 no se usó la inteligencia artificial, sino que se usaron los celulares, las aplicaciones, y fueron una herramienta poderosísima para obligar a las personas a recibir el 666. Pero con todo y eso, los policías en la calle tenían que revisar si era cierto que las personas habían llenado su aplicación en su celular, si era cierto que tenían el tal pase verde, como ocurrió muy fuerte en Argentina. Todavía tenían los policías que detener a las personas, y por supuesto en una población, en una ciudad, por ejemplo en Ciudad de México, donde hay millones de habitantes, pues no hay un policía para cada ciudadano para detenerlo y para ver si sí llenó el formulario en donde pudo decir si era cierto o no que recibió el 666. Así que muchas personas lograron esquivar la situación, como lo vimos, muchos conspiranoicos, muchas personas con cierto discernimiento, a pesar de que no eran cristianos, pudieron darse cuenta de que aquí pasaba algo extraño. Ahora, ¿qué ocurrirá cuando la inteligencia artificial entre en la ecuación para el próximo decreto global religioso, verdad, hermanos? Cuando ya esta inteligencia artificial escuche todo lo que tú digas y saque conclusiones y pueda tomar determinaciones, pueda tomar acciones, porque ha escuchado todo lo que tú has hablado en tu casa, en tu trabajo. Esta inteligencia artificial sabe las transacciones que haces, sabe para dónde vas cada día, y sabemos también, como lo vimos en el 2020, que muchas cosas en tu celular que aparecen apagadas realmente no están apagadas, como por ejemplo tu ubicación, y como por ejemplo muchas veces tú dices no quiero que Google escuche mis conversaciones, y plop, igual si las escuchan. Como también hemos visto con las imágenes o fotos que tú te tomas, muchos piensan, me tomé una foto, la borré del celular y plop, tus fotos están en poder de Google. ¿Y cuándo le diste tus fotos a Google? Nadie sabe.
Cada quien simplemente compró un celular y ya. Google tenía derecho a tus fotos. No hay poder legal ni judicial en el mundo que pueda enfrentársele a esta gente. ¿Quiénes son? ¿Verdad, hermanos? Es de locos, pero nosotros vimos cómo el Papa Francisco se reunió con el presidente de Google. Todos los caminos van a Roma, es de locos. Y también no olvidemos que el presidente Donald Trump anunció la creación de una base de datos biométrica para poder identificar a cada ser humano, y eso lo hizo en el 2017. Luego, en el inicio de su presidencia en el 2025, anunció la creación de su sistema Stargate, que es prácticamente el Skynet, en el cual pretenden vincular toda tu información privada de salud con tus cuentas bancarias, incluyendo también tu huella de carbono. Entonces, es bastante tremendo, hermanos, a lo que nos enfrentamos, que además también es muy curioso que estaba en un libro llamado 1984, donde ciertos electrodomésticos en nuestro hogar escucharían cada palabra que hablamos. ¿No es de locos, hermanos? ¿Cómo sabían esto? Si no, a través de un poder satánico. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces, con respecto a la inteligencia artificial, nosotros ya de antes la habíamos visto operar en YouTube. Por eso, para nosotros esto no es algo nuevo. Nosotros sabemos que sí es cierto que tiene este poder satánico, sobre todo porque fue usado en nuestra contra. Los videos de Cusatón fueron perseguidos por el algoritmo de YouTube y uno se impresionaba porque todo dependía de palabras que tú decías, que el algoritmo identificaba. De inmediato el video era etiquetado como un video que violaba las normas comunitarias de YouTube y luego el video era dado de baja. Es algo que inclusive youtubers que no son cristianos lo saben perfectamente. Inclusive canales de noticias saben muy bien que no pueden decir ciertas palabras porque inmediatamente sus videos son clasificados como no aptos para anunciantes. Es decir, es algo que se ha ido masificando precisamente para evitar que sea bastante obvio que la persecución es en contra de los cristianos. Sin embargo, el único canal que fue totalmente desmonetizado y inclusive en algún momento fue eliminado de YouTube fue el canal de Cusatón Aridmon. Los otros canales siguieron creciendo y creciendo en suscriptores a pesar de que tienen que lidiar con estas cosas, mientras que el canal de Cusatón Aridmon decrece y decrece en suscriptores. Bastante interesante. Y nosotros tratamos de advertir mucho sobre el 666, pero las vírgenes necias dormían plácidamente y de repente se cerró la puerta, ¿verdad, hermanos? El tiempo de gracia se acabó y el algoritmo satánico tomó el control de YouTube. Todo video de advertencia que hacía Cusatón era borrado de inmediato y las vírgenes necias, plácidas, viendo Netflix, durmiendo. Bastante increíble. Entonces, miremos que todavía sigue este aletargamiento en el mundo, cuando en esta última semana han ocurrido tremendos eventos proféticos, hermanos, que deberían despertar a cualquier persona que tenga ojos para ver, porque nosotros vemos al presidente Javier Milei, no que es judío, no que es sionista, no que está respaldado por los sionistas. Recientemente lo vimos inaugurando el más grande templo evangélico de Argentina en la provincia del Chaco, PROP. Bastante curioso, ¿verdad? Y cuando le preguntaron al pastor dueño de ese gran megatemplo, un momentico, ¿con qué dinero usted, señor pastor, construyó este megatemplo? Es decir, hermanos, ¿acaso hemos caído en cierto tipo de enzumbamiento? Yo no sé cómo más llamarlo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando se construye un estadio de fútbol, es porque hay un negocio multimillonario alrededor del tema, ¿verdad? Y quienes son dueños del estadio es porque son muy, pero muy millonarios. Es decir, es gente supremamente rica. Yo pregunto, ¿cómo fue que ese pastor obtuvo ese dinero? ¿Será acaso de los diezmos? Pues el pastor no dice que fue de los diezmos. Él dice que fue un milagro, ¿verdad? ¿Por qué no dice fue de los diezmos?
Porque no son los diezmos, hermanos. Es decir, la verdad te la ponen a plena vista. Entonces este pastor, que se llama Jorge Ledesma, que posee 66 iglesias en 166 países, es decir, vemos curiosamente el 6 repitiéndose, pero volviendo al punto clave, ¿cómo es que este señor construye un templo con capacidad para 15,000 personas? Preguntémosle a ChatGPT. ¿Cuánto cuesta construir un estadio o un templo con capacidad para 15,000 personas? La respuesta es que puede valer entre 15 a 20 millones de dólares. Recontra plop. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿acaso tú piensas que un pastor va a construir un estadio de esos a punta de pequeños diezmos que dan las personas con mucho esfuerzo? Además, en una nación como Argentina, donde la mayoría de sus habitantes están totalmente agobiados por el costo de la vida, es decir, los dólares en Argentina son supremamente escasos. Yo no sé si hay alguien de Argentina que piense que los dólares están así de fácil como para tú coger 20 millones de dólares así ahorrados en tu cuenta bancaria. ¿Ah? Hermanos, la respuesta es un rotundo no. Cualquiera que tenga idea un poco de finanzas y de todo este tema monetario sabe que ningún negocio va a amasar 20 millones de dólares de la noche a la mañana. Vamos, aun si lo hiciera legalmente, tendríamos que ver un crecimiento progresivo de ese negocio. Es decir, tendríamos que ver primero un templo con 100 personas, luego con 1,000, luego con 2,000, luego con 5,000, luego con 10,000 y bueno, luego con 15,000. Está bien, no cabían, la gente llegaba y no cabían. Está bien, pero no es así. De la noche a la mañana, entonces aparece este señor con un templo en uno de los países más azotados por la falta de dólares, por valor de 20 millones de dólares. Plop. Entonces, ¿con qué dinero se construyó esto, hermanos? Pues si no lo sabe el gobierno, ¿quién lo sabe, verdad, hermanos? ¿O es que nosotros pensamos que el gobierno anda por ahí sin saber nada? Estamos en pleno siglo XXI, es decir, el gobierno quiere saberlo todo. Quiere saber cuántas vacas hay en Argentina, cuántas ovejas, cuántas gallinas, quieres saber cuántas empresas hay en tu ciudad, quieres saber cuántos habitantes tiene tu casa. Oh, pero no sabe de dónde sacó el pastor ese dinero para hacer el templo. No, el gobierno no lo sabe, Javier Milei no lo sabe. Ah, sí, ¿verdad, hermanos? Ahora, el asunto no acaba ahí, hermanos. Porque luego el presidente Javier Milei, haciendo un discurso también durante una ceremonia evangélica, dijo que el Estado estaba gobernado por el demonio. Entonces él parafraseaba el pasaje bíblico donde el demonio le decía a Jesús que si se arrodillaba ante él, el demonio le daría todos esos reinos. Según Javier Milei, esos reinos son el Estado. Leamos en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Entonces, sí, el pasaje es bastante claro. Uno puede entender que el demonio está diciendo con propiedad que él tiene autoridad sobre los reinos de la tierra, es decir, del Estado. El demonio está declarando muy básicamente: mira, Jesús, a mí me ha sido entregada la autoridad sobre todos estos reinos, y como yo la tengo, a quien yo quiera se la doy. Es bastante claro, y Javier Milei tiene toda la razón cuando dice que los reinos de la tierra hacen referencia al Estado, y que básicamente el Estado es controlado por el demonio. Esto además es algo que está confirmado en Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces sí era verdad, como dijo el demonio, él tiene el poder sobre el Estado, y a quien quiera él le transfiere ese poder. Aquí vemos a Satanás entregándole su poder, su trono y su gran autoridad a un ser humano, que es la bestia, que es el anticristo romano, quien ahora ejerce
en la tierra físicamente la autoridad que el demonio tiene sobre los reinos de la tierra, y es algo que nosotros hemos podido comprobar visualmente, como por ejemplo durante el sepelio del Papa Francisco vimos como todos los gobernantes de la tierra tuvieron que presentarse en el Vaticano a rendirle honores al Papa Francisco, y así hemos visto que cada gobernante tiene que ir al Vaticano a presentarse ante el Papa de Roma. De otra manera tiene que salir de ese puesto de gobernante. No importa si su apariencia es de que este gobernante es ateo o comunista o progresista, siempre ese gobernante terminará yendo al Vaticano a rendirle pleitesía al Papa de Roma. Nosotros lo hemos visto con la posesión del anticristo Robert Prevost, cuyo nombre es Robert en numerología pitagórica es 33, y vimos de nuevo a todos los gobernantes yendo al Vaticano a rendirle pleitesía al anticristo Robert Prevost, quien es el nuevo Papa León XIV. Entonces nosotros vemos que esas palabras del demonio se cumplen, siguen siendo verdaderas. Él ha entregado su poder y su autoridad, y por eso cuando nosotros vemos que los reyes de la tierra se arrodillan ante el Papa de Roma, pues es porque el Papa de Roma ha recibido este poder y gran autoridad del dragón. Y es que todavía es algo que está a plena vista, porque uno se pregunta con qué poder el Papa de Roma subyuga a todos los reinos de la tierra si no tiene ejército, no tiene ningún tipo de poderío militar, y sin embargo los gobernantes van y se arrodillan ante el Papa de Roma. Está a plena vista que tiene que ser un poder espiritual bastante fuerte el que tiene el anticristo romano, y esto lo podemos entender con la única trinidad que existe, que es la de estos tres espíritus a manera de ranas, que son la bestia, que es el anticristo romano, el falso profeta, que son todos los pastores evangélicos, y el gran dragón, que es el poder del Estado. Son tres instituciones que están bajo el poder del espíritu del demonio. Entonces sí, las palabras de Javier Milei confirman esto que dice la Biblia, porque nosotros lo estamos comprobando visualmente cómo ocurre en la sociedad, y vemos que es correcto. El Estado está controlado por el demonio. Asimismo lo declara Javier Milei, y él dice que por esa razón el Estado debe ser pequeño, y también es algo que es correcto. Si lo analizamos de acuerdo a la palabra de Dios, si el Estado está controlado por el demonio, pues tú no quieres un Estado grande, un Estado poderoso, porque entonces el demonio se hace poderoso. Es obvio que entonces el Estado debería ser lo más pequeño posible. El Estado debería dedicarse a cobrar impuestos y a velar por la seguridad de los ciudadanos, y hasta ahí, y con base en eso uno hasta pudiera estar de acuerdo con Javier Milei. Pero aquí viene lo curioso, porque Javier Milei está dando este discurso ante una congregación evangélica y la está arengando a participar en el Estado. Como nosotros sabemos que este movimiento ya lleva algún tiempo, no es algo nuevo, que es el movimiento de las iglesias evangélicas en convertirse en partidos políticos y los pastores en gobernantes, que ha sido un movimiento progresivo en Latinoamérica, sobre todo, muy fuerte, en donde todos estos feligreses evangélicos son arengados para que voten por cierto candidato político, así como hemos visto a este señor Agustín Laje invitando a los evangélicos y a los católicos a votar por cierto candidato político. Y es lo mismo que está haciendo Javier Milei, está arengando a los feligreses de esa iglesia a unirse a la política para evitar supuestamente que ese estado endemoniado asuma el control de todo. Ahora, es bastante curioso que Javier Milei, después de haber dicho que el Estado está bajo la autoridad del demonio, luego se presente ante una iglesia evangélica y los invite a unirse con el Estado. ¿No es algo como bizarro? Como que un momento, ¿cómo pudiera darse esta unión entre una iglesia de Cristo y una institución que es controlada por el demonio? Como que no pudiera darse esa unión, ese matrimonio, ¿verdad? Entonces,
a la única conclusión que uno pudiera llegar es que si se llegara a dar esa unión entre iglesia evangélica y el Estado, es porque la iglesia evangélica también está bajo la autoridad del demonio. Porque nosotros ya habíamos leído en la palabra, el demonio es quien tiene autoridad sobre el Estado. Ahora, vamos a suponer que un pastor evangélico dice, mira, Cusatón, el demonio tiene autoridad sobre el Estado en la medida que se lo permiten, porque Jesús ya venció en el madero y por tanto, ahora Jesús tiene poder y autoridad sobre el demonio y sobre el Estado. Y de esa misma manera, su iglesia tiene poder sobre el Estado. ¿Será cierto eso? Pues no digamos nosotros si es cierto o no es cierto. Vamos a ir a la Biblia y vamos a verificarlo. Leamos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ahora, si todo está sujeto a los pies de Cristo, es claro que el dragón está también sujeto a sus pies y por tanto también los reinos de la tierra están también sujetos a los pies de Cristo. Entonces de nuevo ese pastor puede decir que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Estado debería estar sujetado a la iglesia. De manera que la profecía de Génesis 3, versículo 15, donde la simiente de Eva, que es Jesús, le pisa la cabeza a la serpiente, también se cumpliría cuando la iglesia asumiría el poder del Estado, porque el Estado está controlado por la serpiente. Esto sería lo que dice este pastor evangélico y es también lo que enseña la religión masónica eclesiástica controlada por el Vaticano y que es la que controla a todos los pastores evangélicos. Pero vamos a seguir estudiando esto. ¿Cómo derrumbarías tú este argumento? ¿Cómo le dirías tú a este pastor evangélico? No, señor, usted está equivocado y aunque es cierto que todo está sujeto a los pies de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la iglesia se une con el Estado, la iglesia no le está pisando la cabeza a la serpiente, sino que la iglesia se está uniendo en una sola entidad con la serpiente. ¿Cómo pudieras tú explicarle eso a este pastor evangélico y a toda su congregación? Leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces este versículo es bastante claro en revelarnos que cuando Jesús venga a rescatar a su iglesia, Satanás todavía tendrá poder y autoridad sobre las naciones, porque se dice que el diablo y Satanás engaña a las naciones, pero ahora como es apresado ya no las puede engañar más, lo cual quiere decir que este poder y autoridad de Satanás sobre las naciones solo será anulado cuando Jesús venga en su segunda venida y no puede ser anulado por la iglesia de Cristo. Miremos este otro pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 19 versículo 19 al 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está claro que el anticristo seguirá teniendo poder y autoridad sobre las naciones. Y ya vimos que el anticristo obtiene ese poder y autoridad del demonio. Pero además, también este pasaje bíblico nos revela que el poder y autoridad del anticristo es un poder político. ¿Y cómo lo sabemos?
porque tiene control de los ejércitos. Y como sabemos, los ejércitos están subyugados al gobernante, al rey. Por tanto, el poder del anticristo es un poder político. Así que este versículo o pasaje bíblico nos revela que el anticristo tiene poder para inducir a los reyes de la tierra a desplegar sus ejércitos y que la intención es guerrear contra Jesús y sus ejércitos y sobre todo justo en su segunda venida, cuando Jesús viene montado en su caballo. Entonces, ahí está la prueba clara de que a pesar de que Satanás sí está subyugado a los pies de Jesús, y por tanto también lo están las naciones, es decir, los estados, eso no significa que Satanás haya perdido su poder y autoridad sobre las naciones. Como vemos, ese poder y autoridad persiste hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesús venga en su segunda venida. Aun y cuando Jesús derrotó a Satanás en el madero, aun y cuando Dios Padre sujetó a toda hueste de maldad y a toda potestad a los pies de Cristo, Satanás sigue reteniendo el poder y la autoridad sobre los reinos de la tierra. Ahora, Satanás sí pierde poder y autoridad sobre quienes se arrepienten y se arrodillan a los pies de Cristo voluntariamente. ¿Vemos la diferencia? Entonces, los que se entregan voluntariamente a Cristo no están bajo el poder de Satanás, pero el resto son obligados a someterse a los pies de Satanás. Jesús acepta una rendición voluntaria, Satanás hace que sus enemigos se rindan a la fuerza. Miremos esto, hermanos, que en este caso, a pesar de que Jesús venció a Satanás en el madero, las naciones siguen bajo el poder y autoridad de Satanás. Entonces, no puede ser cierto que si la iglesia se une con el Estado, la iglesia tomará el poder y autoridad sobre el Estado y el poder y la autoridad del demonio será subyugada por la iglesia. No es cierto, porque ya vimos que Satanás sigue teniendo poder político y militar sobre los estados hasta el fin de los tiempos. Entonces, es como apenas obvio que como pudiera la iglesia evangélica, vamos a suponer que como dice mi ley, que venga la fe, que venga la iglesia evangélica y se una con el Estado para subyugar el poder que Satanás tiene sobre el Estado. ¿Cómo pudiera hacer esto si ya vemos que los ejércitos de las naciones de la tierra son desplegados en la segunda venida de Jesús y que su intención es destruir a Jesús? ¿Verdad, hermanos? Y uno nada más que puede imaginárselo, ya me los imagino diciendo que viene un extraterrestre, como sabemos que viene preparándose a las personas con la fantasía del viaje espacial y con la fantasía de los extraterrestres, y que dirán cuando venga Jesús en su caballo blanco, ya dirán, ahí vienen los extraterrestres, vamos a sacar nuestros ejércitos, vamos a atacar a los extraterrestres, y resulta que es Jesús. Si la iglesia evangélica que se une con el Estado está en eso, como fuera cierto eso, de que esa iglesia evangélica ha sometido el poder del dragón a sus pies, cuando la realidad es que esa iglesia evangélica es el mismo dragón, porque está combatiendo contra el mismo Jesús. Ahora, esto es plenamente visible, ¿verdad, hermanos? Nosotros en el transcurso del video vamos a seguir mostrando cómo es visible que estos pastores están al servicio del dragón, hacen la mano cornuda a cada rato, sabiendo ellos, porque son los que hacen milagros, cómo es que no van a saber que esa mano cornuda es un símbolo del demonio, y la siguen haciendo y no paran de hacerla. ¿No es de locos, hermanos? Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera es que el Apocalipsis es mentira y la segunda es que el ser humano miente. Entonces ya nosotros vimos al principio del video que Dios no miente. Dios dice que los reyes de la tierra usarán su poder político y militar en contra de Jesús y sus ejércitos. Y eso es lo que se cumplirá. Ahora vamos a suponer que tú dices, no, eso no se cumplirá. Y en el 2020, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Acaso no vimos el acto más bizarro
que jamás hubiera uno podido llegar a ver, que fue que todas las naciones empezaron a desplegar sus ejércitos. ¿En contra de quién? Si lo que había era un virus invisible, que tiene que ver las armas, las balas, en contra de un virus invisible, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y sabemos que los ejércitos se desplegaron en ese momento y la intención en ese momento era perseguir a los santos de Dios, que gracias a Dios no llegó hasta ese punto, pero en algunos países el ejército sí llegó a tocar las puertas de ciertas personas que no tenían el 666, como ocurrió en Argentina. Fue algo que vimos claramente. Gracias a Dios no ocurrió en todos los países. Entonces, ya lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo que Dios ha dicho en el Apocalipsis, que los reyes de la tierra desplegarán sus ejércitos en contra de Jesús y su pueblo santo, y así lo hicieron en el 2020, ¿verdad, hermanos? Entonces, si la iglesia evangélica se une con el Estado, como está ocurriendo hoy en día, es porque esa iglesia no viene de Dios. Es porque esa iglesia está bajo el poder y autoridad del demonio. Inclusive, así estará hasta el fin del mundo. Ahora, el versículo que sigue en este pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 20, confirma lo que hemos diciendo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Ok? No solo la bestia es apresada, sino también el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Pues son los pastores evangélicos, hermanos. Entonces sí se nos revela una unión de iglesia y Estado, inclusive hasta el fin de los tiempos. ¿Y de qué vamos a maravillarnos? Si ya lo vimos en el 2020, pues ya vimos al líder supremo de la iglesia adventista decir que sus feligreses debían recibir el 666, debían recibir el cruce genético, recibir plasma animal de una especie en un ser que es un ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, mientras que los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que enseña la iglesia de Dios. Yo no creo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿está esa iglesia unida con el Estado? Y si está unida con el Estado, ¿está bajo la autoridad de Dios o la de Satanás? Es decir, casi que yo no tuviera que profetizar, porque esto ya ha ocurrido. Esto está a plena vista ya. No estamos hablando de algo futuro, pues Dios le ha permitido a ciertas personas que vean lo que ha ocurrido con los que han recibido el 666. Es lamentable. Quisiéramos que eso no fuera el 666. Ojalá que alguno de ellos se arrepintiera, pero han pasado 5 años ya y ninguno de ellos se ha arrepentido. No es de locos, hermanos. Y entonces sí, Jesús obtuvo la victoria en el madero. Él derrotó la autoridad de Satanás, pero mucho ojo, la iglesia de Cristo recibe ahora una victoria espiritual. Es nuestra victoria, no es una victoria física, es una victoria espiritual, pero seguimos subyugados al poder de lo físico y Satanás tiene el poder sobre todo lo físico. Ahora, la victoria física la obtendremos cuando Jesús físicamente venga con su caballo y con sus ángeles a derrotar el poder del demonio, la autoridad del demonio, que son los ejércitos de la tierra. Ahí viene la victoria física. Pero, por supuesto, ya Jesús obtuvo toda la victoria, pero su iglesia solamente ha obtenido la victoria espiritual. No hemos obtenido la victoria física. ¿Cuándo obtendremos la victoria física? Cuando nos vayamos con Jesús a la santa ciudad, ¿verdad, hermanos? Leamos en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria física y tendrá un cumplimiento total cuando Jesús venga en su caballo victorioso. Entonces no se han obtenido las dos victorias. Ahora solo tenemos como iglesia la victoria espiritual. El Estado opera en el campo espiritual o en el campo físico. Pues opera en el campo físico.
No hay manera de que un Estado opere en el campo espiritual, ni siquiera si la iglesia se une con el Estado. No hay manera. El Estado sigue siendo un cuerpo de poder físico aquí en la tierra. Tremendo, ¿verdad? Recordemos que Jesús clamará con voz de arcángel, con voz de mando, cuando suene la trompeta de Dios y aquellos que están en la tumba escuchen esa voz y resuciten. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está, esa es la victoria física. Finalmente somos arrebatados del yugo del Estado. El Estado ya no puede decir, este es mi ciudadano y este me pertenece. No puede ir a ningún lado porque no tiene pasaporte, no tiene visa, no puede irse para ninguna parte más que en mi país. Es mi ciudadano. Plop, no. Ahora somos moradores del cielo. Ahora nos vamos a la santa ciudad. No necesitamos un pasaporte de la tierra, necesitamos un pasaporte del cielo, el cual se obtiene no recibiendo ni el nombre, ni el número, ni la marca de la bestia y guardando la ley de Dios. Plop, hermanos, miremos esto. Los santos de Dios, que son los 144,000, se encuentran regados en todas las naciones. Es decir, que están distribuidos en los reinos de la tierra. Físicamente están bajo el poder y autoridad del demonio, pero no espiritualmente. Espiritualmente están bajo el poder y autoridad de Jesús, de Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora, alguien dirá, pero bueno, Ecusatón, ¿cómo puede ser eso? Pues así de sencillo. El demonio sigue teniendo poder para poner preso a alguno de los santos de Dios. Y ese es el poder físico que el demonio tiene todavía sobre las personas, sobre los santos de Dios. Pero no tiene poder espiritual sobre los santos de Dios. Entonces, volviendo al tema de Javier Milei, ¿cómo pudiera ser cierto eso de que si la iglesia evangélica tomara el poder del Estado, esa iglesia ahora vendría a subyugar el poder y autoridad del demonio? Pues no pudiera ser cierto, ¿verdad? Ya hemos visto que el poder y autoridad del demonio opera hasta el fin de los tiempos. Hemos visto que tiene poder para desplegar los ejércitos de la tierra y hacerlos guerrear contra Jesús en su segunda venida. Entonces, no tiene lógica lo que Javier Milei dice. Es como contradictorio. Es como si Javier Milei dijera, cuidado, mira, si la iglesia se une con el Estado es un error, porque el Estado está bajo el poder y autoridad del demonio, pero luego le dice a estos evangélicos, vamos, que venga la fe, que se una la iglesia con el Estado. ¡Prop! Es una contradicción enloquecida. Hermanos, ¿qué pasa? La realidad es que si la iglesia quiere estar bajo la autoridad espiritual de Jesús, tiene que estar separada del Estado. De otra manera, si se une con el Estado, está bajo la autoridad espiritual del dragón. El dragón sí tiene poder espiritual, el Estado tiene poder físico, pero el poder espiritual del dragón es el poder para obligarte a pecar sin que tú puedas detenerlo, porque es más poderoso que tú, y el demonio asume esa autoridad a pesar de que Jesús murió por ti en el madero, porque tú voluntariamente no te has rendido ante los pies de Cristo, es decir, no te has querido arrepentir y sigues renegando y rechazando de la ley de Dios, sigues violando algún punto de la ley, estás en guerra con Dios, estás en guerra con ciertos puntos de la ley. Como ya hemos visto, no solo es el 666 o el bautismo negro o la Trinidad, o también hablamos del reposo en sábado, pero no olvidemos el diezmo, no olvidemos otros pequeños aspectos de la ley que vamos a ver en este video, ¿verdad, hermanos? En esta guerra es todo o nada, es una guerra espiritual. Y tú te rindes a los pies de Cristo en espíritu y en verdad.
Ahora, lo que vemos con las iglesias evangélicas, ellos tienen una adoración física y no espiritual. Es bastante bizarro, ¿verdad? Porque para ellos la adoración espiritual es la adoración física. No es lo que tú hagas con tu cuerpo, ni cuánto bailes y cuánto grites en la iglesia, ni cuántas galletas solares comas. No, esos son actos que haces con tu cuerpo, y tu cuerpo está bajo la autoridad del demonio. Ahora, tu espíritu es el que está bajo la autoridad de Dios. Y si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, es porque guardas la ley de Dios. Es porque te arrepientes de violar la ley de Dios. En ese momento, tu cuerpo está bajo la ley espiritual de Dios, pero físicamente sigues estando bajo el poder y autoridad del demonio. Es decir, el demonio tiene poder para decir: no puedes salir de esta ciudad, o te vas preso, o tu libertad de movimiento queda limitada. Fue lo que vimos en el 2020. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces ya vemos que si hablamos de un arrebatamiento, porque en efecto sí lo hay, pero cuando Jesús viene en su caballo a llevar a sus santos a la santa ciudad, pero es que ya el mundo se acabó, es decir, esto ha llegado a su fin, aquí no queda nada, pues vemos que no pudiera ser la iglesia evangélica la que fuera arrebatada, a pesar de que ella tanto predica sobre el arrebatamiento, porque vemos que ella está ligada a los gobiernos o a los reinos de la tierra, los que desplegan los ejércitos para luchar contra el Cordero. Entonces, ¿cómo pudiera ser esta iglesia arrebatada? Nada tendría lógica, ¿verdad, hermanos? En esta palabra de Javier Milei. Si nosotros aceptáramos que es cierto que la iglesia evangélica le pisa la cabeza a la serpiente uniéndose con el Estado, entonces tendríamos que aceptar que está bien que los reinos de la tierra desplieguen sus ejércitos en contra de Jesús. Ahora, ¿será que la iglesia evangélica va a evitar que esto ocurra? Pues si así fuera, debió haberlo evitado en el 2020 y no lo evitó, antes lo impulsó. Pues nosotros vimos a todos los pastores evangélicos diciendo que el que no tenía el 666 no podía entrar en su congregación. Lo vimos, hermanos, es decir, esto no podemos nosotros hablar aquí ya de profecía porque es algo que ya se cumplió. Es de locos, hermanos. Todavía tenemos aquí a este líder adventista diciendo que se equivocó en una palabrita cuando impulsó a todos sus feligreses a recibir el 666. Sin embargo, todavía lo sigue impulsando y arengando a recibir el 666. Ahora, ya había una unión de iglesia y Estado de la iglesia adventista con el gobierno de Trump, y los adventistas no se dieron ni cuenta. ¿Cómo pudiera hacer esto, verdad? Porque había un líder adventista dentro del gobierno de Trump que fue ministro de vivienda, y que este señor adventista llamado Ben Carson guardó absoluto silencio cuando Donald Trump declaró el domingo 15 de marzo del 2020 como Día Nacional de la Oración, justo 4 días después de que la Organización Mundial para el Satanismo había hecho oficial la pandemia global. Pero la iglesia adventista tampoco dijo: un momento, usted que hace parte del gobierno de Donald Trump, Ben Carson, y dice ser adventista, tenemos malas noticias para usted, señor, usted no es adventista, porque usted debió haber alzado su voz de protesta cuando el presidente Donald Trump estableció el domingo 15 de marzo del 2020 como Día Nacional de Oración. Pero ni Ben Carson dijo nada, ni la iglesia adventista dijo nada en contra de Ben Carson. ¡Plop! Entonces, hermanos, ¿qué pasa aquí? Pues ya hay una unión de iglesia evangélica con el Estado. Y esa unión, nosotros podemos verlo con nuestros propios ojos, tiene como objetivo anular la ley de Dios, anular el día de reposo. Es decir, que hay una guerra en contra de los mandamientos de Dios. Está a plena vista, hermanos. El que no lo ve es porque no quiere verlo, como ya sabemos, porque no quiere ver los videos de Cusatón, pero yo se los estoy mostrando que está a plena vista. En efecto, el Estado está en guerra con los mandamientos de Dios y, bueno, pues
es como obvio que va a estar en guerra porque el Estado está bajo la autoridad y poder del demonio. Y nosotros sabemos que el domingo es el día legal de reposo para las instituciones gubernamentales. No hay juzgados trabajando el domingo. Y es así porque el Estado está bajo el poder y autoridad del demonio. Pero si la iglesia evangélica se une con el Estado, como vemos que ocurrió con el caso de Ben Carson, que era adventista y que sabía muy bien que el domingo no es el día de reposo. ¿Quién obtuvo la victoria sobre quién, verdad, hermanos? Porque nos hacen creer que esta unión de iglesia evangélica con el Estado es para que la iglesia evangélica se imponga sobre el Estado, pero plop. Nosotros vemos que es el Estado el que se impone sobre la iglesia evangélica. ¿Quién pudo más? ¿Pudo Ben Carson o la iglesia adventista con su sábado de reposo, o el Estado en cabeza de Donald Trump con su domingo de reposo? Pues pudo más Donald Trump. Él es el que tiene el poder y la autoridad del Estado, y ese poder y autoridad son contrarios a Dios. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces está claro que si hay una unión de iglesia y Estado, esa iglesia no le está pisando la cabeza a la serpiente, sino que esa iglesia es la misma serpiente. Volvemos al punto de quién construyó ese templo evangélico que alberga 15,000 personas, que costaba $20 millones en la provincia del Chaco, en Argentina. Pues, ¿con qué dinero se construyó eso? El pastor no dijo que fue con diezmos, dijo que fue con un milagro. ¿Un milagro de quién, hermanos? Del Estado, ¿verdad? Ahora, en el segundo periodo de Donald Trump viene y crea el Santo Oficio o el Discaterio para la Fe, que es como una inquisición religiosa, que es lo que ellos llaman libertad religiosa en la Casa Blanca. Y nosotros nos preguntamos, ¿la libertad religiosa de quién, verdad, hermanos? Porque, a ver, si tú tienes el poder de unirte con el Estado y de que el Estado te dé un sueldo, nada más por tú ir allá y hablar, pues yo no creo que tú estés esclavizado para nada. Me parece que estás bastante libre, hablando en términos físicos, ¿verdad, hermanos? Entonces ellos dicen que la libertad religiosa está amenazada. Pero ¿cómo pudiera estar amenazada? Si ellos tienen el poder, realmente, tienen el poder físico, el poder monetario. Ah, mira, ¿quieres construir un templo? Sí. Bueno, aquí están $20 millones para ti. Constrúyete un templo en la provincia del Chaco, el más grande del norte de Argentina. Plop. Hermanos, entonces los veo con bastante libertad religiosa, ¿verdad? La libertad religiosa de ellos es que nadie puede hablar en contra de ellos. Esa es su libertad religiosa. Eso es una tiranía, y yo creo que el gran tirano es el demonio, y también sus hijos, ¿verdad? Los nefilines, que también traduce tiranos. Todos los que son tiranos son hijos del demonio. Todos los que no aceptan palabras contrarias, inclusive insultos, porque a mí me pueden insultar, pues ¿qué pasa? ¿Verdad, hermanos? No es cierto que las palabras matan. La verdad es que lo que matan son los hechos, los actos físicos, los golpes, las persecuciones. Eso es lo que mata, no las palabras. Pero ellos dicen, las palabras matan. No quieren libertad de conciencia ni libertad de expresión. Entonces, ¿de dónde viene esto, hermanos? Ahora, ¿bajo qué poder y autoridad está la iglesia evangélica? Es bastante simple verlo cuando vemos que ella obedece los dogmas del Papa de Roma. Obedeció ya el dogma del 666, que es el decreto Consalvi, obedece el dogma de la Trinidad y obedece el dogma del reposo en domingo. Y entonces es claro que la iglesia evangélica está bajo el poder y autoridad del Papa de Roma, que además es el hombre más rico del mundo, con 256,000 instituciones educativas desplegadas a nivel mundial. Es un poder ideológico bastante fuerte, ¿verdad, hermanos? Tú puedes cambiar a naciones enteras de un día para otro a través del poder de estas instituciones educativas. Entonces nosotros no nos hemos equivocado ni con la iglesia evangélica,
ni con la Iglesia Católica. ¿Verdad, hermanos? Vamos a suponer, que el interés de estos líderes religiosos de participar en la política, tal vez por error, pero que su idea sea sincera, que de verdad ellos no quieran la codicia y el poder del Estado, sino que sinceramente quisieran cambiar el Estado para buscar que las personas se salven. Bueno, supongamos eso. Yo pregunto entonces, ¿por qué estos líderes religiosos andan haciendo la mano cornuda a toda hora? ¿Y por qué quieren apoderarse del Estado? Porque es que tú no necesitas el poder del Estado para hacer que las personas se salven. Porque, ¿qué hay de difícil para Dios? Porque ¿acaso vamos a pensar que es que las personas no se han arrepentido porque Dios no ha tenido poder para traer a esas personas a arrepentimiento? ¿Vamos a pensar eso? ¿Vamos a pensar que es que Dios necesita la ayuda del Estado, que es dominado por el demonio, para poder traer a las personas al arrepentimiento? Tal cosa no tiene ningún sentido lógico. Es decir, si así fuera, entonces Dios no fuera Dios. Es bastante simple, pues es obvio que Dios no necesita ni del gobierno, ni del Estado, ni de la televisión, ni de YouTube, ni de nadie para traer a las personas al arrepentimiento. Dios es fuerte y poderoso para hacer llegar la palabra a cada rincón de la tierra, a cada ser humano. Que no necesitamos ni el dinero del Estado, ni su poder mediático, ni su ayuda de ninguna manera, si es que ésta proviene del propio Estado, ¿verdad? Porque ahora, si Dios mueve los acontecimientos de manera de que estos videos se vuelvan mucho más visibles, pues no ha sido a través de la ayuda del Estado, sino que ha sido a través del poder de Dios. Así que no somos deudores al Estado en lo absoluto, como en efecto antes, por el contrario, hemos visto que YouTube libremente ha perseguido estos videos y el Estado no ha hecho nada. Entonces, hermanos, nosotros vemos que estos pastores no pudieran tener este idealismo de que ellos van a necesitar al Estado para poder traer a las personas al arrepentimiento. Si así lo tuvieran, entonces su Dios no es el verdadero Jesús que nosotros conocemos. Su Dios es Satanás, un Dios que no tiene el poder absoluto e ilimitado sobre todo. Nosotros, ¿de qué venimos hablando? De que todo está subyugado a los pies de Jesús. Entonces, ¿tenemos necesidad de algo? Si Jesús es dueño de todo, no necesitamos de la ayuda de nadie, ¿verdad, hermanos? Y aquel que no ha venido a arrepentirse es porque básicamente no ha querido venir a arrepentirse. Pero estamos seguros que estos videos han sido puestos a disposición de todos los seres humanos de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros vemos que no solo el dragón tiene el poder y la autoridad sobre los reinos de la tierra, sino que de su boca salen 3 espíritus a manera de ranas, que son espíritus que toman posesión de pastores, sacerdotes y hasta gobernantes. Y el objetivo de estos espíritus es hacer guerra contra el Santo de Dios cuando venga con su caballo en su gloria con sus ángeles. Está bastante claro, ¿verdad? ¿Cómo pudieran estos pastores entrar en esa guerra si no se unieran con el Estado? Pues de otra manera estarían a un lado, es decir, no estarían haciendo parte de la guerra. La única manera como ellos harían parte de esa guerra es unificándose con el Estado. Muy lamentable. Entonces vemos, hermanos, que este movimiento evangélico, como si fuera poco, tiene su centro de poder en Washington, en Estados Unidos. Pero la bestia tiene su centro de poder en Europa. Entonces alguien dirá, mira, Ecusatón, de todas formas te digo que este movimiento evangélico tiene su centro de poder en Washington, en Estados Unidos, pero la bestia, como tú dices, que es a quien el dragón le ha entregado su poder y autoridad, tiene su centro de poder en Europa, justo en Roma, en el Vaticano. Entonces tú te equivocas, porque aquí hablamos es de la iglesia evangélica, no de la iglesia católica. Es ahora la iglesia evangélica la que se une con el Estado, no como pasó en la Edad Media, que la iglesia católica se unió con el Estado para perseguir a los santos de Dios y llamarlos brujos y brujas.
Plop. Así que miremos qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. En Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, esta nueva bestia que sube de la tierra, este gran imperio americano, que como vemos tenía 2 cuernos, y digo tenía porque Estados Unidos era una nación cristiana y era una nación republicana. Eso era lo que nos representaba esos 2 cuernos, pero ya hemos visto que ambos cuernos han sido quebrados. Primero, el protestantismo fue quebrado en el año 2017, el cual fue declarado muerto por un emisario del Vaticano llamado Tony Palmer. Luego ese señor Tony Palmer murió en un bizarro accidente de moto, plop. Y bueno, alguien dirá, no, pero Ecusatón, el protestantismo no ha muerto, y es verdad. Nosotros aquí seguimos protestando, pero ya vemos que el principio protestante por el cual se regía el gobierno de Estados Unidos ha colapsado, que es el respeto por las religiones que no están de acuerdo con los dogmas del Papa de Roma. Eso es lo que ha colapsado por completo. Ya no hay ese respeto. Tus videos van a ser enviados al congelador de YouTube y por supuesto que te vas a cansar subiendo videos a YouTube y nadie los va a ver, como ha ocurrido con nuestro canal en inglés de Ecusatón Aridmon. Pues uno sube y sube videos y realmente nadie ve esos videos. Es claro que el algoritmo no recomienda ese canal a nadie y entonces pues se hace bastante difícil poder predicar la palabra de Dios bajo esas condiciones. Pero de nuevo, no necesitamos ni del algoritmo ni de nadie para predicar a Dios. Pero digo esto para mostrar que aquel respeto que había en Estados Unidos por el protestantismo se acabó. Y lo mismo se puede decir para la Constitución. Había un gran respeto en Estados Unidos por las enmiendas de la Constitución y hoy estamos viendo cómo Donald Trump las ha venido pisoteando tranquilamente y sus ciudadanos lo aplauden. Todavía aún peor, Donald Trump es el presidente más comunista que alguna vez haya tenido Estados Unidos y muchos piensan que cuando Donald Trump sube las tarifas o aranceles, eso es parte del capitalismo, cuando es todo lo contrario, que no hay nada más comunista y totalmente contrario a la Constitución de Estados Unidos que ponerle bloqueos al libre mercado. Entonces, por supuesto que estamos viendo que ese cordero ahora habla como dragón, es decir, Estados Unidos es una nación que ahora es comunista y que también es una nación católica. Plop, hermanos. Y de nuevo leemos que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, Estados Unidos tiene poder y autoridad sobre los reinos de la tierra y ejerce dicho poder y autoridad al lado del anticristo romano. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es como una especie de imitación del Padre sentado en su trono y el Hijo sentado a la diestra del Padre. Aquí tenemos a el Papa de Roma, que se hace llamar Santo Padre, que ejerce autoridad sobre las naciones, y Estados Unidos sentado a la derecha del Papa de Roma, que también ejerce su poder y autoridad sobre las naciones. Más y cuando ahora estamos viendo que el Papa de Roma es precisamente de Estados Unidos. Es decir, todo se cumple, hermanos. ¿Dónde me dejan el hecho de que Israel ha podido bombardear tranquilamente a toda Palestina, a toda Gaza, y el pueblo árabe se queda mirando abnegadamente? Estamos viendo a 7 millones de judíos que hacen lo que quiera
contra 450 millones de árabes. Y uno cómo pudiera explicar esto, ¿verdad? Si no fuera porque Israel está respaldada por Estados Unidos. Y volvemos al tema de que los ejércitos de las naciones están bajo el poder del demonio y que si la iglesia evangélica está unida con el Estado es porque apoya estas incursiones guerreristas de Israel, de lo cual nosotros sabemos que para los evangélicos la nación de Israel es supuestamente la nación elegida de Dios y puede hacer lo que ella quiera porque es el pueblo de Dios. Y además de todo, otro objetivo es destruir la mezquita Al-Aqsa, que está ahí, donde ellos dicen que debe construirse el tercer templo judío. ¿Lo vemos? Entonces, si la iglesia evangélica domina el ejército de Estados Unidos, como en efecto vemos que sí lo hace, probamos que la iglesia evangélica no está pisándole la cabeza a la serpiente, sino que está bajo el poder y autoridad del dragón. Porque, por supuesto, ¿cómo fuera posible que la iglesia de Cristo dominara ejércitos? Es algo totalmente contrario a lo que Jesús dijo. Jesús envió a los apóstoles solamente con lo que tenían puesto, es decir, que no tenían control del Estado ni de los ejércitos del Estado. ¿Cómo es que ahora se pretende enseñar que la iglesia evangélica debe asumir el control del Estado y de sus ejércitos? Es una corrupción terrible de la palabra de Dios. Miremos, hermanos, que si no existiera este apoyo de la iglesia evangélica a lo que hace Israel en Gaza, jamás pudiera Israel haber bombardeado a Gaza como lo ha hecho. Entonces uno se pregunta, aquellos que son evangélicos, ¿será que no son parte de eso que está haciendo la iglesia evangélica en Israel, en Gaza, hermanos? Claro que sí son parte. Y es que el problema de fondo con todo esto es que la iglesia evangélica tiene que apoyar el hecho de que el Estado de Israel vuelva y construya el tercer templo y borre del mapa a estas naciones árabes, porque solo de esa manera se cumpliría su falso evangelio profético. Y es que esto es lo que profetizan los pastores evangélicos, que Jesús va a gobernar desde la nación de Israel. ¿Y cómo pudiera Jesús gobernar desde la nación de Israel si ni siquiera hay templo? Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es que estas cosas deben ocurrir para que el falso evangelio de la iglesia evangélica no colapse. Pero por supuesto que va a colapsar más temprano que tarde, porque nada de lo que ellos dicen se va a cumplir. Es de locos, hermanos. Así que esta unión entre iglesia y Estado es una terrible señal del demonio. Leamos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, en la palabra está claro que Jesús es la luz. Así que todo aquel que se asocia con el judaísmo apócrifo que se predica en Israel está en oscuridad. Recientemente en Bogotá tuvo lugar el concierto de música evangélica más grande de Latinoamérica, que esta música evangélica es como llamada en inglés música gospel, que es como un rock and roll suavizado con letras cristianas. Y es curioso que estos movimientos en masa de la iglesia evangélica están predominantemente en Sudamérica, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde se construyen las mega iglesias. La mayoría están en Centro y Sudamérica, pero sobre todo el movimiento político de unión de iglesia y Estado tiene su mayor fuerza electoral en Sudamérica, porque cuando nosotros vemos a las naciones del norte, a Estados Unidos y Europa, vemos que el ateísmo es muy fuerte, y en parte en Europa vemos al catolicismo, pero no es tan fuerte el movimiento evangélico. Sin embargo, también vemos que en Estados Unidos la iglesia evangélica tiene muchísimo dinero, pero su movimiento tampoco es tan fuerte. Pero es en Sudamérica donde hay un movimiento masivo hacia la iglesia evangélica. Es bastante interesante porque el presidente Petro de Colombia viajó a una cumbre climática en Sevilla, en España, y después de su intervención el presidente Macron dijo que él no aceptaba órdenes del sur. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Porque estos megatemplos evangélicos
se están construyendo es en el sur. Nosotros no vemos la construcción de estos megatemplos en Europa o en Estados Unidos, que es donde está el dinero fuerte. Sin embargo, vemos que esto ocurre es en el sur, y precisamente vemos que el Papa Francisco venía del sur, de Argentina. El Papa León XIV viene del sur, en Perú. Muy interesante, hermanos, porque de nuevo, hablando del sur, vemos que en la inauguración de ese templo evangélico en el Chaco estuvo el pastor evangélico Guillermo Maldonado, quien hace parte también de la Oficina para la Fe de la Casa Blanca, y curiosamente él tiene su centro de poder en Estados Unidos, pero es precisamente en el sur donde están construyendo estas mega iglesias. Y uno puede ver cómo fluye este dinero del norte al sur, a pesar de que el movimiento no viene del norte, el movimiento viene del sur. Ahora, no olvidemos cuál es el Dios de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, es la Trinidad. Y si el Estado acepta a la Trinidad como Dios, ¿qué pudiéramos decir de la Trinidad, verdad, hermanos? Es lo mismo del domingo. Si el Estado acepta el domingo como día de reposo, como en efecto ya lo hace, ¿qué pudiéramos decir del domingo? Pues es obvio, el domingo no es el día de reposo. Y asimismo, si el Estado acepta la Trinidad como el Dios verdadero, y sabemos que el Estado está bajo el poder y autoridad del demonio, ¿qué pudiéramos decir de la Trinidad? Vuelve y juega. Si el Estado acepta que la manera de tener buena salud es a través del cruce de ADN entre animales y seres humanos, ¿qué pudiéramos decir de esa agenda, verdad? Sobre todo cuando el demonio es un ser mitad animal, mitad hombre, como lo vemos en esta imagen de la cabra de Méndez, y vemos a este extraño y bizarro ser transgénero que tiene cabeza de cabra y cuerpo de hombre y de mujer al mismo tiempo. Es algo bastante enloquecido, y no olvidemos que Bill Gates dijo que él podía, a través de cierto ARN mensajero, hacer que los machos mosquitos se convirtieran en hembras, y de esa manera no pudieran aparearse los mosquitos que transmiten la enfermedad del paludismo o de la malaria. Y yo pregunto, ¿será que también se puede hacer en seres humanos y crear una imagen de Satanás y convertir a un macho, genéticamente macho, ahora también en hembra? Y de esa manera también tendría no solo ese carácter transgénero del demonio, sino también ADN animal, y entonces ese ser fuera casi un hijo idéntico de la cabra de Méndez. Entonces uno puede comprobar que es verdad. Todo lo que el demonio aprueba en términos religiosos es contrario a la palabra de Dios, a pesar de que sea promovido por líderes espirituales que se presentan como emisarios de Dios. Bastante loco, ¿verdad, hermanos? Leamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y es la Trinidad. Es la doctrina que niega al Padre y al Hijo. Y los que creen en la Trinidad violan el primer mandamiento. Y hablando de los mandamientos de Dios, ahí es otro punto clave en el que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica están totalmente unidas, y es en que no quieren que las personas guarden los mandamientos de Dios. Y ya hemos estudiado cómo los pastores evangélicos se esfuerzan sobremanera por tratar de mostrarte que la ley de Dios ha sido abolida, cuando tú lees versículos del Nuevo Testamento y lo que lees es todo lo contrario, que la ley de Dios está más firme que nunca, y que al contrario Jesús vino a establecer la ley de Dios, no a abolirla. Y sobre todo, hermanos, porque ya vemos que los estados no funcionan solos. Un estado tiene que estar respaldado por millones de personas, que es lo que la Biblia llama las naciones. ¿Y qué es lo que nos revela el Apocalipsis? Que las naciones se unirán para hacer guerra contra el Santo de Dios. Es decir, que la mayoría de la población va a estar en contra de Jesús. Y ya vemos que Jesús es la ley viviente. Entonces, una de las maneras de hacerle guerra a Jesús desde ya es evitar que cualquier persona en esta tierra guarde la ley de Dios. Y el objetivo es, inclusive,
que los 144,000 santos de Dios no puedan guardar su ley, cosa que no se va a cumplir porque ya la hemos visto revelada, que Jesús estará parado con sus 144,000 en el monte de Sión. Es decir, no importa cuánto se esfuercen estas personas en aliarse con el Estado e imponer sus decretos religiosos, evitar que las personas puedan comprar y vender, imponer todo tipo de persecuciones draconianas, inclusive haciendo que la inteligencia artificial pueda escuchar lo que tú hablas. Con todo y eso, que parece bastante difícil, que uno diría, wow, ¿cómo pudiera evitarse semejante cosa? Pues ya Dios nos revela que los 144,000 van a obtener la victoria y que no habrá manera de que este poder de inteligencia artificial evite que esa victoria ocurra. Porque como ya sabemos, Jesús ya tiene la victoria espiritual. Es decir, que los 144,000, si así lo desean, ya son victoriosos. La única manera de que tú no seas parte de los 144,000 es que tú mismo decidas irte para el bando de los que buscan el pecado. Es que tú mismo rechaces la ley de Dios y digas, no me importa nada, voy a seguir en pecado y Dios me va a tener que aceptar así, y si no me acepta, pues así moriré. Pues si tú dices eso, pues tú mismo has decidido ponerte bajo la autoridad y poder del demonio. Es decir, que has perdido esa victoria espiritual que Jesús tuvo por ti en el madero. Pero no porque Jesús haya perdido esa victoria espiritual, sino porque tú voluntariamente la has cedido. Es decir, has sido tú el que te has echado para atrás, pero no ha sido Jesús. Los 144,000 que se mantengan firmes en guardar la ley nunca serán derrotados espiritualmente, porque Jesús ya tiene la victoria para su iglesia a nivel espiritual. Por supuesto que Jesús mismo, como Dios, tiene la victoria espiritual y la victoria física, pues Jesús físicamente está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Pero es la iglesia la que aún tiene por conseguir la victoria física, porque aún está aquí en la tierra sometida a la autoridad del Estado. Como dice Romanos 13, estamos bajo la autoridad del Estado y seguiremos bajo esa autoridad pagando impuestos hasta que venga Jesús en su segunda venida, o hasta que ellos decreten que no podamos comprar ni vender. Sin embargo, pues ya vemos que no podrán derrotar la victoria espiritual. No podrán hacerlo porque ya Jesús tiene la victoria espiritual para nosotros. Somos los 144,000 y a menos que tú mismo te eches para atrás, nadie podrá derrotarte en este deseo que tú tienes en guardar la ley de Dios. No podrá ni el Estado, ni la inteligencia artificial, ni los ejércitos desplegados en toda la tierra, ni drones, ni cámaras de vigilancia, ni nada podrá obligarte a violar la ley de Dios o a que en tu cuerpo recibas ADN inmundo o cualquier otra de las locuras que se le ocurra a esta gente con tal de hacer que los 144,000 violen la ley de Dios. Pues ya hemos visto que no será posible, porque ellos tienen esa victoria espiritual que Jesús obtuvo en el madero, y eso es un poder que ninguna entidad del mundo puede derrotar. No hay manera. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, uno puede ver con la lógica y con nuestros sentidos que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, y que es verdad. Estas iglesias están controladas por el demonio. No es algo que Cusatón se está inventando, es algo que está a plena vista, hermanos. Así que tú, más bien mira qué decisión vas a tomar. Leamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, estos pastores vienen a unirse con el Estado para hacerte violar un punto de la ley y te quieren decir que ellos vienen a pisarle la cabeza a la serpiente. Es bastante ridículo, ¿verdad, hermanos? ¿O es que estos pastores están predicando que apenas asuman el poder del Estado, van a convertir el sábado en día de reposo y van a dejar de adorar a la Trinidad? O por lo menos
dirán que van a respetar a todos aquellos que no deseen obedecer los dogmas del Papa de Roma. Pues no, es todo lo contrario. Estos pastores se unen con el Estado es para perseguir a todo aquel que no adore y obedezca los dogmas del Papa de Roma, porque según ellos, estos son los que causan los desastres climáticos, el caos en la sociedad y todas las crisis financieras. Cuando en realidad son los caballeros templarios, dueños de los bancos, los que causan las crisis financieras. ¿No es bastante interesante, hermanos? Entonces, estas personas no se sacian de pecar, no quieren parar. Oye, un momento, detente, deja de pecar. No puedo. Sí puedes, ¿verdad que sí puedes? Todo es cuestión de decisión. Es cuestión de que tú digas, está bien, no lo voy a hacer más. Pues la misma iglesia evangélica da prueba entre sus feligreses, que muchos de ellos eran drogadictos, alcohólicos. Está bien. Es decir, podemos ver que han empezado un camino hacia la santidad, pero desafortunadamente llegaron al lugar incorrecto para iniciar ese camino a la santidad y luego se detuvieron. Sí, ya no eres alcohólico, pero sigues pecando. Sigues violando el día de reposo, sigues violando la ley del diezmo, sigues violando la ley del adulterio. Sigues pecando, no paras, no tienes saciedad. Es el momento de abandonar el pecado y tú no honras a Dios por la manera en que bailas y cantas en la iglesia. Es que es bastante curioso ver cómo estos evangélicos se llenan la boca diciendo, hoy hemos adorado a Dios porque cantamos y brincamos en la iglesia. No, eso no es adoración. Inclusive es algo que está repitiendo la iglesia católica mucho en Sudamérica. Pues como se han dado cuenta que esta iglesia evangélica está obteniendo mucho ímpetu en Sudamérica a través de sus cantos y sus bailes, lo mismo está haciendo la iglesia católica. Pero nada de eso es adoración. La verdadera adoración a Dios es que pares de pecar. Y parar de pecar es obedecer la ley. Esos son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿No es tremendo, hermanos? Entonces, cuando tú paras de pecar, es obvio, ya no estás bajo la autoridad y poder de Satanás. Has sido liberado. Entonces, tú ahora puedes estar bajo la autoridad y poder de Jesús. Y no es cierto que tú fuiste liberado por tu propio poder. Es que esa voluntad que tú tienes de poder dejar de pecar, solo la puedes tener porque Jesús murió por ti en el madero. De otra manera, tú no pudieras resistirte ante la autoridad y poder de Satanás. Porque como está escrito, Dios no te va a mandar una tentación de la cual tú no seas capaz de vencer. De manera de que si Dios no estuviera en control de todo, Satanás te pusiera tentaciones que para ti serían imposibles de vencer. ¿Qué nos revela esto, hermanos? Que nosotros sí podemos vencer, aunque pareciera que todo se va a poner imposible y en nuestra contra, ya veremos que va a abrirse una puertecilla para que podamos escapar, y esa puertecilla nos lleva al cielo. Dios nos guía hacia la santa ciudad. Dios nos guía al lugar correcto. Y por eso nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios, como vimos en el video pasado. Nosotros hemos sido testigos presenciales de las decisiones que han tomado todos estos gobernantes, pastores y sacerdotes, como en el caso de Donald Trump, quien decretó su operación Warp Speed, en donde todo ciudadano del mundo debía recibir el bautismo negro. ¿No es impresionante? Un decreto religioso emitido por Estados Unidos, la nación respetuosa de la libertad religiosa. Es muy curioso que ellos mismos tengan una oficina para la libertad religiosa y ellos mismos impongan la obediencia religiosa a la fuerza. Porque esto de la vacuna es un decreto religioso, lo hemos estudiado muchas veces. Es el decreto Consalvi del Papa de Roma, emitido en el año 1820, si no estoy mal. Impresionante.
impresionante, casi justo 200 años, se emite otra vez el decreto Consalvi en el 2020. Bueno, para no extenderme más en este video y para que ustedes puedan estudiarlo tranquilamente, voy a parar hasta aquí, pero quiero que ustedes vean que estos movimientos avanzan. Esto no se detiene. Si estos movimientos no avanzaran, yo no tuviera videos para hacer, porque esto es lo que Cusatón hace, mostrar el avance de la unión de iglesia y Estado, que cada vez se va cerrando más y más, y que tiene como objetivo terminar de imponer la marca, el nombre y el número de la bestia, como en efecto ya han hecho. El 75% de las personas tienen el número de la bestia, y no nos podemos olvidar de eso, porque muchos han muerto y muchos están enfermos, y ya no hay nada que hacer por los otros, los que han recibido el 666. Es lamentable, hermanos. Tomemos nota de estas cosas. Les mando un abrazo y un saludazo. Feliz Shabbat. Hasta pronto, hermanos.